que pasó en la cena? Tetelestai. Anoche conversábamos en la casa y justo leímos esa parte que dice consumado es. Qué hermosa palabra. Como la explicaba Felipe, el beneficio que nosotros tenemos con solo el Señor haber dicho tetelestai. Nosotros podemos estar aquí. Porque no hay nada más que hacer. Para nuestra salvación, no hay nada más que hacer. Dice que fue su gracia, su amor, su perdón. No hay nada más que hacer. Dice la palabra, no es por obras, ¿cierto? La salvación no es por obras, para que ninguno se gloríe. La salvación. Pero Santiago habla de otras cosas después. Aquí estamos hablando de la salvación. El hermano David decía, el Señor viene pronto. Y eso no va a cambiar. El Señor viene. Y eso es un hecho que aún no ocurre para nosotros. Estamos en este ambiente de bajo el cronos, bajo el horario, bajo este sistema de tiempo y espacio. Y como estamos en los descuentos, como decía el hermano, si nos lo llevamos a un partido de fútbol o a una competencia deportiva, o cuando estamos en los últimos metros de una carrera, ¿qué le pasa al cuerpo? Se agota, se cansa. Pero muchas veces uno escucha a los preparadores físicos, a los entrenadores cuando están en los últimos momentos. Vamos, que queda poco, corre, corre, y te dan ánimo. Porque te dicen el cansancio es mental. Eso dicen, el cansancio es mental, el cansancio muchas veces es psicológico. Y de repente yo hablaba con mi hermano y me decía, esta es la época de los cansados. Tú le preguntas a alguien, estoy cansado. Tú le preguntas a alguien, estoy cansado. Y ahora hay un cansancio que es más potente, que es el psicológico. Yo no puedo haber hecho nada durante el día, pero llega, no sé, las 8 de la tarde y me siento cansado, y eso que no hice nada físico, pero me siento cansado porque nuestra mente está completamente consumida. Nuestra mente, nosotros no hacemos nada, a lo mejor debería hacer unas flexiones de brazos o salir a correr para sentirme cansado físicamente, pero no estamos cansados físicamente, estamos cansados mentalmente. Y eso es lo que Satanás ha buscado. La lucha no es contra carne y sangre, dice la Escritura, ¿cierto? No es contra el que está al lado mío. Mi lucha no es contra el mundo, no es contra la delincuencia. Mi lucha es contra carne y sangre, contra las huestes espirituales de maldad. Todo esto, hermanos, es para que nosotros tengamos alerta, porque el Señor viene, estamos corriendo los últimos metros, estamos jugando los descuentos del partido, pero nuestro ánimo no puede caer hasta desmayar. No puede caer hasta desmayar, porque Satanás está preocupado de tergiversarnos las palabras, está preocupado de Génesis. Génesis capítulo 2. Y aquí empieza toda la historia.
Capítulo 2, versículo 16, 17. 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es un mandato de Dios al hombre, ¿cierto? Dios le dijo al hombre. Aquí todavía la mujer no era sacada del costado de Adán. Dios se lo dijo al hombre, a Adán. Capítulo 3 del mismo libro, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? ¿Qué le dijo Satanás? Algo que Dios había dicho, ¿cierto? Dios dijo eso. No cambió nada. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Respondió según lo que Adán le dijo a Eva. Acuérdense que Dios le habló a Adán y Adán traspasó la información a Eva. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué observación hay aquí? Dios le dijo: no lo toquen. Dios dijo: no lo coman. No dijo: no lo toquen. La mujer le agregó más de lo que ya le habían dicho. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ya que la mujer introdujo algo más en lo que Dios había dicho, Satanás se toma y dice: no, ciertamente no morirán. Pero Dios, ¿qué dijo? Ciertamente moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es el inicio de la caída del hombre. Y Satanás no atacó físicamente a la mujer. La trabajó de aquí, de su mente. Tergiversó las palabras de Dios. Le hizo dar a entender o dar a conocer lo que estaba diciendo Dios. Es que no es tan cierto, Eva. Pero al principio del capítulo 3 dice que la serpiente era la más astuta. Satanás no es sabio, es astuto. Porque la sabiduría viene de Dios. Pero él fue, un hermano dice, él estuvo en la escuela del cielo. Porque él nació en el cielo, fue formado en el cielo. Si nosotros leemos cómo fue formado Satanás, era un espectáculo. Un ángel hermoso, un ángel precioso que se hizo fiesta, fue algo tremendo. Pero ¿qué pasó en su corazón? Quiso ser Dios. Los ángeles son como nosotros, ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos también tienen, como por decirlo de una forma, el derecho a decidir. Tienen su libre albedrío. Ellos pueden decidir qué hacer y qué no hacer. Nosotros también tenemos, Dios no nos hizo unos robots formateados y programados para que solamente le siguiéramos a Él. Nos dio el derecho de voluntad. Yo decido seguirle. Por eso el Señor dice: ¿quieres venir? Ahí no es un mandato. Es una pregunta. ¿Quieres venir? En tu voluntad decides venir. Ven conmigo. Y Satanás, en su corazón, quiso ser Dios. ¿Y qué le dijo a Eva? Seréis como Dios. Satanás puso su pensamiento en el pensamiento de Eva. Puso su pensamiento en el pensamiento de Eva. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos?
Ese es el trabajo de Satanás. El hermano decía, el Señor viene pronto, y eso es de verdad que para nosotros es como, ven pronto, porque estamos, los últimos aletazos, ya estamos ahogándonos aquí. Pero Satanás no está preocupado de atentarnos físicamente. Hay iglesias en África que están siendo perseguidas. Pero el otro día veía un video de una iglesia, unos hermanos cantando solo con las palmas. Y ellos disfrutaban al Señor después de haber sido perseguidos. Porque ellos renuevan su mente. Es como cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, tú renuevas tu misericordia de día en día. Tu misericordia se renueva de día en día. Y después Pablo dice, renovaos en vuestra mente. Satanás tergiversa las palabras. Satanás pone semillas en nuestra mente. Muchas veces la Escritura habla del corazón, pero el corazón en realidad es en la mente. Porque en la mente yo decido lo que voy a hacer. Antes de yo hacer esto, mi mente ya lo programó. Antes de yo hacer cualquier cosa, mi mente ya lo planificó. Antes de yo reírme, mi mente me mandó esa orden para yo reírme. Entonces, ¿de qué puede estar preocupado Satanás y Dios? Esta guerra, ¿de qué se trata? De ganar la mente. Porque aquí se pierden y se ganan las batallas. Podemos llevar 30 años, 40 años, 50 años, vivir toda la vida bajo el Evangelio, pero una pizca de Satanás, un dardo en nuestra mente, hermanos, podemos ser desechados. Esto no se trata de una batalla de poder, porque obviamente Satanás tampoco es tonto, él sabe que delante de Dios no tiene nada que hacer. Si él se igualara en base a fuerza, está vencido. Nosotros hemos declarado muchos años, muchas veces que Satanás está vencido y derrotado, ¿cierto? No puede igualarse a Dios. No puede en fuerza igualarse a Dios. Él dice que cayó con la tercera parte de los ángeles, pero el otro resto está al lado de Dios. Entonces no tiene comparación en fuerzas. Es como que un rey tuviera un pelotón y el otro rey tuviera 10. Este de acá sabe que no puede compararse en fuerza. Pero Satanás dice que es el más astuto y trabaja en nuestra mente. Y nuestra mente provoca nuestra voluntad. Muchas veces están nuestras emociones, nuestros deseos. Hemos dicho, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Yo creo que la generación que viene antes de nosotros, nuestros padres, para ellos debe ser incluso más chocante que para nuestros hijos, saltándonos una generación, más chocante de lo que estamos viviendo ahora. Mucho más chocante, porque esta generación que está levantándose ahora, y no hablo solo de la generación aquí de los jóvenes de aquí o de los niños de aquí, sino que hablo de la generación en base al mundo. Se la están adoctrinando de una forma que ellos están pensando de que todo lo que está saliendo y todo lo que te inculca la televisión o el sistema político o la ONU, eso es la verdad. Es que tú no puedes discriminar, pero es que yo no estoy discriminando, pero es que tú no puedes hacer esto, pero es que yo no estoy haciendo eso. Y el trabajo es la mente, el trabajo es cómo moldean al mundo en base a los pensamientos satánicos. Satánicos. Porque Satanás se ha preocupado de derribar una familia, se ha preocupado de derribar el sistema familiar. Y eso que el sistema familiar es el fundamento de la iglesia, porque la iglesia comienza en nuestra casa. Cómo yo trato con mis hijos,
cómo yo trato con mi esposa, cómo mi esposa trata conmigo, cómo mi esposa trata con mis hijos. Eso es el reflejo de lo que nosotros tenemos que vivir aquí, pero es netamente bajo su voluntad. Ser gobernados por su poder, poniendo nuestra mente sobre su trono, sobre su poder, sobre su voluntad. Es nuestra mente en la que nos hace pasar los malos ratos, es nuestra mente. ¿Cuáles son las mayores enfermedades de este tiempo? Depresión, ansiedad. Depresión es por las cosas del pasado, porque no puedo soltarlo del pasado. Y Pablo dice, dejando atrás lo que ya se haya pasado, déjenlo atrás. La ansiedad es lo que va a venir, es el futuro. O sea, nuestra cabeza no nos deja tranquilos ni con lo que vivimos, ni con lo que podemos hacer. Y el Señor dice, cada día tiene su propio afán. Vivir día a día. Vivir el día a día. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. A lo mejor de verdad se cumple lo que dice el hermano David y viene el Señor. Y no lo dice solo él, la iglesia lo dice. Si la palabra en Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia. Pero nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre, y Satanás ha encontrado. Por eso Pablo de Efesios 6 después habla de una armadura. Pero primero, antes de ir a Efesios 6, vamos a pasar por Mateo capítulo 4. Satanás tergiversa la verdad. Pilato le dice al Señor, ¿qué es la verdad? Hay una lucha por la verdad. Ahora nosotros cuestionamos, todo es cuestionable, no es que esa es tu verdad y esa es mi verdad. No, hermanos, eso no es así. Hay una sola verdad. Yo el otro día miraba, o sea, muchos a lo mejor que se manejan por las redes sociales, hay una imagen donde salen dos personas, un dibujo, y abajo sale un 6 o 9. Yo me coloco aquí, yo veo un 6. Si yo me coloco allá, veo un 9, ¿cierto? Y el mensaje depende de la perspectiva de cómo lo veamos. Y sobre la imagen le colocan un texto. Dice, no es así. Tuvo que haber alguien que haya hecho un 6 o un 9. Y ese es el peligro que se está viviendo ahora. Es que no es que es tu verdad. No, hermanos, es que yo no lo veo así, entonces esta es mi verdad. No, hermanos. No es ni tu verdad ni mi verdad, es la verdad. Y nosotros conocemos la verdad porque la verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocemos la verdad. No sé qué está pasando. Vamos a la Escritura. Señor, esto es así, eso es así. Vamos a la Escritura, vamos a la oración. Y el Señor responde. Su Espíritu Santo está con nosotros, su Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Por eso esta lucha no es física. Cuando Pablo decía, creo que era Pablo, cuando decía, si tu brazo es ocasión de caer, córtatelo. O tu ojo, sácatelo. Pero no se trata de eso. O si no andaríamos sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna. Pero la ocasión de caer, hermano, se produjo aquí. Satanás tienta. Yo decido si caigo en tentación. Yo decido. Yo decido entrar a lugares que no debo. Yo decido mirar pornografía en internet. Yo decido hacer cosas que no corresponden. Yo decido ir en contra de Dios. Yo lo decido. Yo decido fumar lo que no debo fumar. Yo decido leer lo que no debo leer. Yo decido hablar lo que no debo hablar. Yo decido decir la verdad o decir la mentira. Yo lo decido.
Pero el Señor estaba por nosotros. Por eso vamos a leer Mateo 4, porque Él venció los dardos de Satanás. ¿Por qué Satanás se osó en tentar a Jesús? ¿Por qué se imaginan ustedes que Él osó si Él es Dios? ¿Pero por qué creen que Satanás no fue al trono a tentarlo? Lo tentó en el desierto. ¿Por qué Satanás fue tan, comillas, tonto de ir a tentar a Jesús, al Hijo de Dios, si Él sabe que Él es el Hijo de Dios? Él lo sabe. ¿Pero por qué creen ustedes? ¿Qué pasó en el desierto? Primero, Él vio que era hombre. Y si nosotros no creemos por el resto, hasta Satanás nos confirma que Él era hombre. Porque ¿a quién tentó Dios? A Eva, una mujer, raza humana. Dijo, este es hombre, lo puedo hacer caer. ¿Por qué el Señor Jesucristo colgado en la cruz no quiso tomar del hiel que le estaban dando? Porque ese hiel tenía como un ¿cómo se llama esto? Como una anestesia, como que... Y él necesitaba estar lúcido para decir todo lo que dijo en la cruz. Porque si no, su mente podía haber sido un campo donde Satanás podía haber abierto la puerta. El Señor dice, Él no tiene nada en mí. ¿Cierto? Jesucristo dice, Él no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque pasó esto. Capítulo 4. Cuatro 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Satanás le dijo, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Quién le citó? Si ustedes tienen concordancia, ustedes van abajo, Salmo 91. Satanás le citó el Salmo 91 tergiversado. Porque en realidad esto que está diciendo Satanás no es el espíritu del Salmo 91. Pero le citó la palabra. Insisto, Satanás fue criado en toda la teología. Si Satanás sabe hasta cómo somos nosotros. Él sabe por dónde entrar. Pero dijo, este hombre, veamos qué tipo de hombre es. Y lo empezó a tentar. Y él estaba en debilidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros estamos en debilidad somos vulnerables. Nuestra mente es vulnerable. Y cuando nuestra mente es vulnerable, nuestro cuerpo es vulnerable. Él estaba en debilidad, con hambre. 40 días nosotros ayunamos de repente en la pega. Ayunamos todos los lunes. Y hay días que uno llega, ¿cierto? Con un dolor de cabeza así a la casa. Y uno se siente débil, y eso que lleva con suerte 20 horas, 18 horas de ayuno. Pero dice que él llevaba 40 días en debilidad y tuvo hambre. Y si ustedes ven al principio, él dice que fue llevado por el Espíritu, con E mayúscula. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto.
Y Él fue tentado en todo. El Espíritu Santo aquí recalca 3 actos. Pero hay otro, no me acuerdo en qué otro evangelio dice que Él fue tentado los 40 días. No lo dice así directamente, pero nos da a entender que fue tentado todo el periodo del desierto. El 7, Jesús le dijo, escrito también está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y el Señor qué hizo? Le respondió con la palabra, pero verdadera, con el sentido de la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás buscó la puerta, buscó el espacio, buscó que solo mostrara una pizca de debilidad para poder entrar a su mente. Y él sabía que si Jesucristo caía, nosotros no estaríamos. O quizás ni siquiera sabríamos qué hubiese pasado porque Dios, no sabemos, nos podemos poner a suponer y a lo mejor vamos a caer hasta en pecado en pensar cosas. Pero dice que huyó. Vete, Satanás. No estoy diciendo que nosotros cuando nos pase eso tengamos que ir a encarar a Satanás, porque nosotros no debemos, como cristianos, deberíamos ser muy inocentes para ir y encarar a Satanás, porque Satanás nos voltea la mente. Nosotros debemos estar escondidos en Cristo. Cristo es nuestro refugio, Cristo es el que nos defiende. Pero cuando mi mente y mi corazón están alineados con Él, yo puedo decir, vete, Satanás. No entrar en una conversación. Un hermano una vez me dijo, nunca entres en una conversación con el diablo. Eva entró en una conversación con Satanás. Y toda la raza humana cayó. Tu padre puede tener una conversación con Satanás y tu familia se puede ir a la vez. Madre, tú puedes tener una conversación con Satanás y tu matrimonio se va a ir a la vez. Hijos. Puedes tener una conversación con Satanás y ustedes son vulnerables. El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Gracias, hermano. Ni un ángel fue capaz de reprender a Satanás, porque es lo que dijo el hermano, lo dice un ángel. Ni siquiera él tenía autoridad para reprender a Satanás. Pero Jesucristo tiene toda la autoridad. Vete de aquí. Y nosotros estamos escondidos en Cristo. Efesios 6. ¿6:10? Muy bien, muy bien. Bueno, era un poquito... 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, subrayen, firmes.
contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínense cuál es la guerra. Gracias, hermano. Me sale más fácil tener guerra con una persona de carne y hueso. Pero con huestes espirituales, con gobernadores de las tinieblas. Así como Satanás, no me acuerdo en qué parte sale, pero dice, cuando Satanás, ¿cierto? Era una serpiente, y en Apocalipsis lo nombran como un dragón. Y todo lo que cayó con él, también, por decirlo de una forma, fue evolucionando. Ya no son ángeles caídos, son huestes espirituales de maldad, son gobernadores de las tinieblas. No es un ángel, como poder decir, por quitarle un poco como un ángel normal que es un demonio. Primero eran ángeles, se transformaron en demonios. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra estos. Pero estos entran a la mente y al corazón y toman personas de carne y hueso, que entramos en lucha. Pero dice Pablo, 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. No es una batalla completa, es resistir en el día malo. Esos días malos vendrán, pero el Pablo nos dice, pero resistan, estar firmes. Estas son palabras muy militares. Y él empieza a soltar y empieza a detallar cómo era la armadura romana. Esa es como de caballero, pero la armadura romana, ¿cómo estaba compuesta la armadura romana? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Segunda vez, estad firmes. ¿Cómo se llama eso cuando es doble mención, Felipe? Yo siempre principio de doble mención. Nuevamente una palabra se repite, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí la Reina Valera traduce lomos. Lomos, a lo mejor a muchos les pasa, lomos, yo entendía que era como esta parte, como los hombros. Pero la verdad ese es el cinturón. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Un hermano dice que toda la armadura del soldado romano se basaba en el cinturón. Si él no tenía el cinturón, toda la armadura no cumplía su función. Y Pablo dice, primero ceñidos con el cinturón de la verdad. Satanás tergiversa la verdad, pero Pablo nos está diciendo, vístanse, pónganse el cinturón de la verdad. Y si después nos damos cuenta, ¿qué es lo que sale del cinturón? Es la espada, que es del Espíritu, que es la palabra. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, cubre órganos vitales, el corazón, los pulmones, vestidos con la coraza de justicia, con la coraza de rectitud, de hacer las cosas como son, de hacer las cosas como corresponden, como para el Señor. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Benditos son los pies. ¿Cómo, hermano? El que se me fue, dígalo. Benditos son los pies de los que anuncian la salvación, de los que anuncian el Evangelio. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
Aquí todavía ni siquiera no hay ninguna herramienta que nos haga defendernos. Con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Imagínense, apagar los dardos de fuego. Satanás no solo envía saetas o flechas. ¿Ah? Claro, envía encendidas en fuego. Y tomad el yelmo de la salvación. Y aquí quiero profundizar. Muchos han... Un hermano citaba esto, decía, él se iba en la película rescatando al soldado Ryan. Y dice, yo no me acuerdo mucho, pero voy a tratar de decir lo que él decía. Que él la estaba viendo y hay un momento donde a un soldado le cae un tiro en el casco. Y lo salvó el casco. Y él dice, y él se saca el casco y lo mira y se goza con el casco. Y le cayó un tiro en la cabeza. ¿Cuál fue el error? Sacarse el casco. ¿Cómo entra Satanás a nuestra mente? Sacándonos el casco. El yelmo de la salvación. El casco de la salvación, el casco que cubría incluso hasta atrás. Si yo estaba de espaldas, si el enemigo venía y me quería cortar el cuello, ahí había protección hacia atrás. Aunque yo no lo viera, ya tenía protegido mi zona del cuello posterior. Nosotros muchas veces no vemos cómo viene Satanás. Si viene de allá o viene de acá. El casco protege nuestra mente. El casco protege nuestros pensamientos. Llevad cautivos nuestros pensamientos a los pies de Jesucristo. Llevarlos como el hermano ayer hablaba, ayer fue cierto, sí, en la mañana. Ayer en la mañana hablaba cuando llevó cautiva la cautividad. Llevar los pensamientos cautivos. ¿No quieren ir? Vamos. Llevarlos a los pies de Cristo, mis pensamientos, para yo pensar como Cristo piensa. Para poder lograr tener la mente de Cristo. La palabra dice, tener la mente de Cristo. Ustedes no saben cuánto énfasis la palabra le da a la mente, porque la mente provoca los pecados. Como le decía al principio, la mente provoca que yo haga esto. Antes de hacer esto, mi mente ya lo programó, ya lo avisó. La neurociencia habla de un cerebro plástico, no sé si lo han escuchado. Y esto es algo científico. Habla de que el cerebro es plástico. ¿Pero qué es plástico? Yo una vez aprendí en los fierros que hay fierros que son plásticos y hay fierros que son elásticos. Los elásticos son los que vuelven a su normalidad. Yo los puedo doblar y ellos vuelven. Los plásticos son los que yo los puedo doblar y ellos quedan doblados. Cuando se habla de la neurociencia, de que el cerebro es plástico, se trata de lo que yo haga, de dónde yo me involucro, de lo que yo me estoy rodeando, mi cerebro se empieza a moldear a eso. Por ejemplo, yo estoy estudiando en la universidad. Y ahora que estoy en la universidad, me he dado cuenta de que en la universidad te trabajan el cerebro para poder entender, abrir tu mente, de poder entender lo que te están enseñando y después ya dejar de salir el Luis que entró a ser el Luis que salió con una formación detrás. Te forman. Hablamos de formadores, ¿cierto? Los profesores son formadores. ¿Pero qué forman? Forman un dedo, una mano, el cerebro, la mente. Trabajan con la mente. No digo que sea bueno, que sea malo, trabajan con la mente. Eso es la neurociencia. La neurociencia habla de que el cerebro se acomoda, es plástico, se empieza a mover. Yo me muevo en un ambiente que no es cristiano, mi cerebro se va a mover y se va a moldear a eso.
Pero si yo me muevo en un ambiente cristiano, espiritual, bajo el gobierno del Señor, en este ambiente que nosotros tenemos domingo a domingo, leyendo la Escritura, teniendo comunión, nuestra mente se va a moldear a la mente de Cristo. Pensaremos como Él, y eso es grandioso, pensar como Cristo. Porque humanamente hubiese pensado y hubiese tomado una decisión mala si no tuviese mi mente como la mente de Cristo. Pero todo esto bajo el gobierno, bajo la protección de un yelmo, de un casco. Un hermano decía que los hermanos piensan que es tomar la armadura y dejarla de lado, y después cuando vaya a salir de la casa me la vuelvo a poner. No, hermanos, porque en mi casa, en los momentos de ociosidad, son los peores momentos de un cristiano. Ahora peor con un teléfono en la mano, donde tenemos el mundo en nuestras manos. Cómo Satanás nos ataca y nos bombardea de información. Cómo el sistema mundial se ha englobado para decir, metámonos incluso a escuchar lo que ellos hablan a través de un teléfono. ¿O cuántas veces ustedes han hablado de algo y después le llega un mensaje de, oye, justo de lo que estabas hablando, y ni siquiera lo buscaste en el teléfono? A nosotros nos ha pasado, de hecho lo comentamos en la pega. Estamos hablando, no sé, de un auto, y después llega te aparecen de esos autos, sospechosos. El hermano hablaba del marketing. ¿Cómo el marketing? ¿Cómo trabaja el marketing? El marketing necesita llegar de los primeros y ganarte para captar tu atención. Hay empresas que pagan más para que sus productos se vean más. Eso es marketing, y Satanás conoce esta estrategia. Él necesita llegar a nuestra mente para bajar a nuestro corazón y gobernarlo y sacarnos de esto, porque Él es un león rugiente. Él está rugiendo. Y cuando ruge es porque tiene hambre, porque necesita ser escuchado. Y un león rugiente es peligroso. Yo no me voy a ir a meter a la selva, o a donde estén los leones. Una vez dijeron que no están en la selva. ¿Dónde están los leones? En África. La sabana, sí. Me dijeron, no, si no están en la selva. En la sabana, con un león con hambre, y me voy a ir a pasear. Me voy a exponer. Él es un león rugiente, hermanos. Como un león rugiente. No es un león. Después viene el león de la tribu de Judá para hacer. Pero es como un león rugiente. Entonces, ¿qué nos habla? Nos habla de que Él necesita comerse, alimentarse de nosotros. El mundo ya lo tiene para Él. El mundo ya es de Él. Dios se lo dio, porque no lo ganó. Dios se lo dio. Porque si Él lo ganó, estamos quitándole poder a Dios. Dios se lo dio. Ahí está. Y el mundo quiere moldear nuestra mente. Por eso en un momento le dije, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Ahora están impulsando todas estas leyes, ¿cierto? Todas estas leyes de que nosotros debemos aceptar que el LGTBQ más y no sé qué más cosas, que no sé, prácticamente, imagínense, hermano, incluso en la tele, imagínense, nosotros el otro día, una vez vimos una serie, que prácticamente el malo yo terminé queriéndolo porque era bueno, que era Pablo Escobar. Pero la serie te lo muestra como el bueno. Tergiversan la verdad en algo tan simple como una serie. Hay dibujos animados que están mostrando a Dios como el malo y a Satanás como el bueno. Dibujos animados, padres, ojo con lo que ven sus hijos. Y nadie dice nada, porque el mundo está alineado para llegar ahí. Pero están trabajando, quieren trabajar con nuestra mente, con la mente de nuestros hijos. Por eso es tan importante, sus hijos están 8 horas en el colegio.
Y cuando llegan a la casa, háblele del Señor. Porque te lo están adoctrinando 8 horas por 5 días a la semana, son 40 horas a la semana, sácalo en 10 meses. Pone alabanzas en tu casa para que su mente no se atrofie con la mente del mundo, sino que lo mantenga su mente conectada al Espíritu Santo, aunque no conozcan al Espíritu Santo, aunque todavía no reciban al Espíritu Santo. Porque Satanás encontrará una puerta abierta y querrá entrar a derribarte. Y muchas veces te vota por tus hijos. ¿Cuánto llevo? No sé cuánto llevo. ¿Llevo mucho? ¿Sí? Ah, ya. ¿Corcheteo? Ya. Efesios 4. Un poquito más atrás. Cuatro 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, mente de nuevo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Romanos 12:2. Estamos corcheteando. 12:2. Esto no lo busquen, si yo voy a leer otra cosita. 12:2, sí. Romanos 12:2. Voy a leer solo algo en el 1:25. Perdón, el 1:24. Perdón, el 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad por la mentira. Satanás empezó de esa forma. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Creo que esto lo leyó el Alejandro, ¿no? ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conforméis es amoldar. ¿Cómo es lo más práctico? Es cuando se hace un queque, se hace la masa y se pone en un molde. Y cuando tú lo metes al horno, sale y el queque sale de la forma del molde. No os amoldéis a este siglo. No os amoldéis a este mundo. No os amoldéis, le está diciendo Pablo a los hermanos, a la iglesia. No os amoldéis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, cambio de mente, metanoia, metamorfosis, una oruga, una mariposa. Eso es, transforméis. Que nuestra mente pase de ser una oruga a una mariposa, un cambio de mente radical. Voy a dar solo 3 ejemplos, pero así nomás, así no me van a retar. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Pedro, ¿cierto? Después el Señor empezó a hablar de que él tenía que padecer. ¿Y qué le dijo Dios a Pedro? Pedro, ¿estás equivocado? ¿Quién habló a través de Pedro?
Si le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Ananías y Zafira, ellos habían propuesto en su corazón donar una parte habían propuesto en su corazón donar una venta que hicieron. Y Pedro renovado, le dice, ¿qué os puso en su corazón? Pero esa palabra corazón es mente. ¿Por qué dejaron entrar al diablo en su mente? Y provocaron esto, que le han mentido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabía lo que estaba pasando y no lo dejó pasar por alto. Judas Iscariote, la palabra dice que entró Satanás en su corazón, pero en realidad se entró a su mente. Por eso el Señor le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Ellos conocieron al Cristo. Ananías y Zafira eran parte de la iglesia primitiva. Judas caminó con Dios. Pedro caminó con Dios. Y después Pedro dice, defendiendo con mansedumbre. Un Pedro que sacó su espada para cortar una oreja. Después decía defenderlo con mansedumbre. Que el Señor nos guarde, hermanos. Guardaos nuestra mente, nuestro corazón. Recuerden, depresión, el pasado. Ansiedad es el futuro. Pero el Señor nos dice, cada día tiene su propio afán. Cada día. No pensemos ni en lo que va a venir humanamente, ni en lo que ya pasó. Porque si pasó algo, hemos sido perdonados. Si pasó algo, hemos sido consolados. Si pasó algo, hemos sido restaurados. Y lo que va a venir, ¿sabes lo que va a venir? Es Cristo. Y estaremos con Él, en su presencia junto a los que ya se fueron. Que el Señor guarde esta palabra. Que el Señor en su poder nos guarde de Satanás y sus mensajes. Si debemos ir en contra de la corriente, que el Señor nos dé la sabiduría para ir en contra de la corriente. Porque vamos a tener que ir en contra de la corriente. Que nos dé valentía, que su Espíritu Santo nos lleve a seguir adelante conforme al propósito de Cristo. Amén, hermanos.